Bienvenidos, somos estudiantes de Medicina de la Universidad Técnica de Machala, correspondientes al sexto semestre paralelo B. En este video trataremos un tema muy interesante como lo es el abordaje terapéutico del tromboembolismo pulmonar, en el cual hablaremos de puntos interesantes en cuanto a su definición, fisiopatología, diagnóstico clínico, diagnóstico de laboratorio y de su tratamiento. El tromboembolismo pulmonar es una condición médica grave que se trata de la obstrucción de la corriente sanguínea del pulmón o de sus ramas por la formación de un coágulo a distancia del sistema vascular. El tromboembolismo pulmonar deriva de una trombosis venosa profunda y en la mayoría de los casos, del 90 al 95%, el trombo proviene de miembros inferiores y un 5 a 10% de miembros superiores. En la población en general representa el tercer motivo de fallecimiento por problemas de funcionamiento del sistema cardiovascular y es la primera causa de fallecimiento prevenible en pacientes que están hospitalizados. Es importante recordar que el tromboembolismo pulmonar es una enfermedad multifactorial que involucra la interacción entre los factores de riesgos clínicos y la predisposición del paciente a desarrollar trombosis, la cual puede ser adquirida o congénita. Un aspecto importante a considerar son los trombos de gran tamaño, ya que pueden llegar a ser lo suficientemente grandes como para causar un deterioro hemodinámico, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad por la enfermedad. Entre los factores de riesgo encontramos a la edad, ya que este es un factor de riesgo modificable y se ha observado que la incidencia de tromboembolismo pulmonar aumenta con la edad, pero también afecta a pacientes más jóvenes. También encontramos a la inmovilidad prolongada, cirugías y traumatismos, trombosis venosa profunda, cáncer, condiciones médicas y a los factores hormonales. En cuanto a su fisiopatología, el tromboembolismo pulmonar surge como una condición aguda a raíz del desprendimiento de un trombo en las venas de las extremidades, generalmente inferiores, aunque como ya se mencionó, los émbolos pueden llegar a ser de un origen diferente al hemático. La fisiopatología y el cuadro clínico derivan de 4 fases principales. Primero, la extensión de la oclusión del árbol vascular y del tamaño del émbolo. Segundo, la existencia previa de una enfermedad cardiopulmonar. Tercero, la vasoconstricción química debido a la liberación de serotonina y tromboxano de las plaquetas y su adherencia al émbolo. Y cuarto, la vasoconstricción refleja por consecuencia de la dilatación arterial pulmonar. La fisiopatología detrás de la formación de un coágulo se basa especialmente en la tríada de Virchow. Esta tríada nos dice según las variables de lesión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis sanguínea. En caso de que alguna de ellas se presente concomitantemente, el resultado de esto será la trombosis. Entonces, cualquier situación que favorezca que se lesione un vaso o alguna condición que favorezca que mi cuerpo haga más coágulos o que una situación de inmovilidad impida que la sangre se movilice y por ende va a terminar estimulando el proceso de la coagulabilidad y se logrará que se desarrolle un episodio de trombosis. Entonces, estas combaten estas 3 variables. Un trombo puede surgir en sitios donde ocurre un daño vascular o en zonas de éstasis, y algunos pueden sufrir una lisis inmediata, mientras que otros pueden viajar a distancia a esas venas o capilares y ocluirlos. Cuando un trombo se desprende, sigue el curso de la circulación venosa, atraviesa la vena cava seguido por las cavidades derechas y llega a la circulación pulmonar, donde por el tamaño reducido de los vasos es más probable que cause una oclusión a la cual se le denomina tromboembolismo pulmonar. Un trombo pulmonar de tamaño pequeño puede ocluir arterias segmentarias o subsegmentarias, mientras que uno de mayor tamaño puede llegar a ocluir la bifurcación de las arterias pulmonares, incluso toda la circulación pulmonar. El proceso de la enfermedad a menudo comienza en una de las grandes venas de la pierna, con la formación de un coágulo de sangre. Esto puede deberse a lesiones en la pared del vaso, un aumento patológico en la capacidad de circulación de la sangre o déficits de circulación como la éstasis venosa. Estos 3 factores son conocidos como la tríada de Virchow, que explica los mecanismos principales detrás de la formación de trombos.
El coágulo resultante consiste principalmente en glóbulos rojos unidos débilmente por hebras de fibrina. Existe un riesgo considerable de que un coágulo tan frágil o partes de él se rompan y viajen con el flujo sanguíneo a través del corazón y hacia los pulmones. Aquí, el coágulo fragmento de coágulos bloquea eventualmente una arteria pulmonar, resultando en un embolismo pulmonar. El área afectada del pulmón ya no está disponible para la oxigenación de la sangre. Este resultado potencialmente mortal puede rastrearse hasta un proceso fisiológico, desencadenando inapropiadamente la circulación de la sangre. El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad potencialmente fatal con una variedad de manifestaciones clínicas que van desde asintomáticas hasta hemodinámicamente inestables. Los signos y síntomas característicos encontramos en la taquicardia, disnea generalmente de inicio súbito, dolor torácico y shock. Son característicos y están presentes en muchas otras enfermedades. El tromboembolismo pulmonar también puede provocar taquicardia de choque aguda, hipotensión, dificultad para respirar, hipoxemia, hipocapnia, insuficiencia cardíaca derecha aguda e incluso muerte súbita. En el examen clínico se puede detectar ansiedad y se pueden observar signos de taquicardia, febrícula, dilatación de la vena yugular o bradicardia paradójica, pero a menudo no se observan datos anormales. Existen escalas que nos permiten valorar la probabilidad clínica del tromboembolismo pulmonar, entre las cuales encontramos a la escala de Wells, que utiliza 3 categorías: probabilidad clínica baja, media o alta. Esta escala es sencilla y basada en información recopilada fácilmente. Entre las características clínicas de esta escala encontramos a los síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, en la cual puntúa como 3 puntos. Otros diagnósticos menos probables de tromboembolismo pulmonar corresponde a 3 puntos. Frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, 1,5 puntos. Inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas, 1,5 puntos. Trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar previo corresponde a 1,5 puntos. Hemoptisis, 1 punto. Malignidad, 1 punto. Luego de realizar la sumatoria y si obtenemos como resultado menor a 2 puntos, corresponde a un riesgo bajo. De 2 a 6 puntos, riesgo moderado, y mayor a 6 puntos, un riesgo elevado. Ahora les explicaré acerca de los estudios de laboratorio y por imagen a realizar. En cuanto a los estudios de laboratorio, encontramos el dímero D, que es un biomarcador no invasivo comúnmente utilizado en el diagnóstico de embolia pulmonar, que indica la activación fibrinolítica endógena. También obtenemos a los marcadores de disfunción del ventrículo derecho, que en estos casos utilizamos tanto el péptido natriurético cerebral, ya que estos péptidos están aumentados en pacientes con sobrecarga del ventrículo derecho. También tenemos a la gasometría, que se considera que el 40% de los pacientes con embolia pulmonar pueden presentar una saturación arterial de oxígeno normal. El lactato deshidrogenasa y los niveles de albúmina, que es una prueba básica y económica que refleja la inflamación. La albúmina es un agente de fase aguda negativa cuyos niveles se reducen en condiciones inflamatorias. En cuanto a los estudios por imagen, encontramos a los rayos X de tórax. Las radiografías simples de tórax en pacientes con tromboembolismo pulmonar pueden revelar signos inespecíficos. Las anomalías más frecuentes son las atelectasias, pequeños derrames pleurales y disminución focal del flujo sanguíneo periférico con o sin vasodilatación proximal. También tenemos a la angiotomografía computarizada de tórax, que es actualmente el estándar de preferencia para evaluar el tromboembolismo pulmonar agudo por su excelente precisión. También encontramos al electrocardiograma, ya que resulta interesante en particular por la exclusión de otras entidades como puede ser la pericarditis, arritmias cardíacas, infarto agudo de miocardio, que pueden presentarse con una presentación clínica similar a la embolia pulmonar. Y por último encontramos a la ecografía transtorácica, ya que la embolia en las arterias pulmonares conduce a una hemorragia intraalveolar, necrosis, atelectasia por pérdida de surfactante y aumento de la permeabilidad vascular que conduce a edema alveolar. Estos cambios generalmente ocurren en las áreas subpleurales y circundantes de los pulmones.
Ahora, haciendo un resumen de lo explicado, si el paciente muestra signos y síntomas clínicos de embolia pulmonar, el siguiente paso es evaluar si está clínicamente estable o no. Si no hay signos y síntomas clínicos de embolia pulmonar, el diagnóstico de embolia pulmonar puede ser descartado. Ahora, al hacernos la pregunta, ¿está clínicamente estable? Si el paciente se encuentra clínicamente estable, se debe considerar la posibilidad de una embolia pulmonar masiva y estabilizar al paciente. Pero por otro lado, si el paciente no se encuentra estable, se debe estimar la probabilidad clínica preprueba usando la escala de Wells antes mencionada. Una vez obtenidos los resultados de la escala de Wells, podemos mencionar que si obtenemos un puntaje menor a 4, la embolia pulmonar es menos probable. Esto se realiza mediante la determinación de dímeros D. Si los dímeros D son negativos, se deben descartar otros diagnósticos. Por otra parte, si obtenemos la puntuación de la escala de Wells es mayor a 4 puntos, la embolia pulmonar es probable. En este caso, si los dímeros D son positivos, se debe revisar nuevamente la probabilidad preclínica preprueba y los resultados de dímeros D. En la embolia pulmonar probable es necesario realizar la angioTAC pulmonar. Si el resultado de esta angioTAC pulmonar es negativa, se debe realizar la revisión probabilidad clínica preprueba y dímeros D. Embolia pulmonar menos probables y dímeros D positivos, se deben descartar otros diagnósticos, pero si nos da una embolia pulmonar probable y dímeros D positivos, se debe realizar un ultrasonido Doppler de extremidad. Si este Doppler da como resultado negativo, se deben descartar otros diagnósticos, mientras que si nos da un resultado positivo, se confirma y se inicia el tratamiento de embolia pulmonar. Por otra parte, en relación al tratamiento, nos encontramos que este se basa en 3 líneas generales, que son el uso de soportes hemodinámicos y oxigenoterapia, anticoagulación inicial y terapia de reperfusión, ya que uno de los hallazgos clínicos que encontramos en esta patología es la hipoxemia provocada por el desajuste entre la ventilación y la perfusión pulmonar. Utilizaremos métodos de ventilación mecánica no invasiva e invasiva, o a su vez instalación de oxígeno de alto flujo. Estas medidas deben combinarse con la terapia de reperfusión para poder corregir la hipoxemia. En esta patología encontramos que la principal causa de muerte es provocada por la disfunción del ventrículo derecho. Se recomienda el uso de agentes inotrópicos para mejorar la perfusión coronaria y de esta manera normalizar el gasto cardíaco. Por ejemplo, la norepinefrina de 0.2 a 1 microgramos sobre kilogramos por minuto. Pero no hay que olvidar que el abuso de estos fármacos puede provocar una vasoconstricción excesiva y agravar el curso de la patología por isquemia tisular. Como segunda línea, como ya hemos mencionado, en el contexto de la anticoagulación inicial, la heparina no fraccionada administrada por vía intravenosa es el modo preferido de anticoagulación en la fase aguda para pacientes con insuficiencia renal grave, pacientes con alto riesgo de sangrado, pacientes hipertensos de alto riesgo y para pacientes con sobrepeso extremo. Por lo tanto, este fármaco lo encontraremos en presentación de líquido parenteral de 5.000 unidades internacionales por mililitros, en caja de viales de 5 mililitros y lo haremos en una dosis inicial de 80 unidades internacionales por kilogramo, luego una dosis de mantenimiento de 18 unidades internacionales por kilogramo. Si es el caso del que el paciente no se encuentre entre los anteriores mencionados, se suele reemplazar la heparina no fraccionada por una heparina de bajo peso molecular, como por ejemplo la enoxaparina. Esta la encontraremos en presentaciones de líquido parenteral de 20, 40, 60, 80 y 100 miligramos, y lo haremos en una dosis de 1 miligramo por kilogramo vía subcutánea cada 12 horas. También tenemos al fondaparinux, que esta la encontramos en una presentación de líquido parenteral de 2,5 miligramos sobre 0,5 mililitros y de 5 miligramos sobre 0,4 mililitros. En cuanto a sus dosis, si el paciente pesa menor a 50 kilogramos, se le requiere una dosis de 5 miligramos vía subcutánea una vez al día. Si pesa entre 50 a 100 kilogramos, una dosis de 7,5 miligramos subcutánea una vez al día. Y si pesa mayor a 100 kilogramos, dosis de 10 miligramos subcutánea una vez al día.
Continuando con las heparinas de bajo peso molecular, tenemos a la dalteparina. Esta se encuentra en líquido parenteral de 2.500 unidades internacionales sobre 0,2 mililitros y en 5.000 unidades internacionales sobre 2 mililitros, en dosis de 200 unidades internacionales por kilogramo vía subcutánea cada día o en dosis de 100 unidades internacionales sobre kilogramo subcutánea cada 12 horas. También tenemos a otro medicamento que es la nadroparina combinada con la fraxiparina. Esta la encontramos en soluciones inyectables y en dosis estándar de 86 unidades internacionales por kilogramo cada 12 horas o en dosis de 171 unidades internacionales por kilogramos cada 24 horas. Al igual que en los anteriores fármacos, se puede administrar dependiendo el peso. Por otro lado, cabe destacar que también se probaron otros nuevos anticoagulantes orales como alternativa a la terapia parenteral inicial, siendo el preferido el Rabiroxaban, el cual lo encontraremos en presentaciones de sólido oral de 2,5 miligramos, 10 miligramos, 5 miligramos y 20 miligramos, y lo utilizaremos en una dosis de 15 miligramos vía oral 2 veces al día. Después de 21 días, se debe pasar a 20 miligramos por vía oral una vez al día. También encontramos al dabigatran. Este lo encontramos en sólido oral de 75, 110 y 150 miligramos. En cuanto a su dosis, se recomienda una dosis de 150 miligramos vía oral 2 veces al día. El apixaban se encuentra en sólido oral de 2,5 miligramos y 5 miligramos. En cuanto a sus dosis, se recomienda 10 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. Luego 5 miligramos 2 veces al día. Para la reducción del riesgo de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda recurrentes post tratamiento inicial de 6 meses, se recomienda dosis de 2,5 miligramos vía oral 2 veces al día. Por último encontramos al edoxaban. Este se encuentra en sólido oral de 15, 30 y 60 miligramos. En cuanto a sus dosis menor a 60 kilogramos, se recomienda una dosis de 60 miligramos vía oral cada día. Y en pacientes que pesan menor a 60 kilogramos, 30 miligramos vía oral cada día. Por último, se ha demostrado que la trombosis sistémica reduce la mortalidad en pacientes con embolia pulmonar masiva. Sin embargo, la terapia trombolítica se recomienda para pacientes hemodinámicamente comprometidos y que reciben terapia anticoagulante, pero debe limitarse y evitarse de forma rutinaria en pacientes que tienen un riesgo bajo o moderado de tromboembolismo pulmonar. Los fármacos que utilizaremos en este caso son el Reteplas, en este caso de 10 unidades en bolo vía intravenosa durante 2 minutos. Luego, la segunda dosis administrada en 30 minutos después de la primera. Continuando tenemos el Alteplas, en este caso dosis de 0,6 miligramos por kilogramo durante 15 minutos, no exceder de los 50 miligramos, más la heparina no fraccionada en el caso de una perfusión continuada con Alteplas. El estreptoquinasa, en este caso en dosis de 250.000 unidades internacionales como dosis de carga durante 30 minutos, seguido de 100.000 unidades internacionales por hora durante 24 horas. Y la uroquinasa en 4.400 unidades internacionales por kilogramo como dosis de carga durante 10 minutos, seguido de 4.400 unidades internacionales por kilogramos por hora por 12 horas. Para culminar, cabe mencionar que algunas otras opciones terapéuticas que se suelen utilizar como alternativas, entre ellas encontramos al uso de filtros de vena cava inferior para prevenir el tromboembolismo pulmonar recurrente. Sin embargo, su uso puede causar a largo plazo que se produzca trombosis venosa de la pierna. También tenemos a la embolectomía pulmonar quirúrgica y a la embolectomía y fragmentación percutánea con catéter, el cual es un tratamiento de elección para pacientes con sospecha de embolia sistémica, pacientes con hipotensión y 8 que tengan contraindicaciones para la trombólisis y aquellos en los que falla la trombólisis. Y esto ha sido todo en relación al tema de hoy, destacando puntos cruciales y relevantes del manejo terapéutico del tromboembolismo pulmonar. Muchas gracias por su atención.